Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grados sextos? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una buena semana, que hayan podido cumplir con todos sus quehaceres académicos, cotidianos y bueno. El día de hoy, clase de sociales, como ustedes lo saben, ya se está acabando este año escolar, ya son pocas las clases que nos quedan en este ámbito de la virtualidad. Entonces, ¿qué vamos a finalizar de tratar en estas últimas sesiones? Es el tema del Imperio Romano. Recordemos, jóvenes y señoritas, que ya le hemos dedicado aproximadamente 4 clases al tema del Imperio Romano, pero como lo habíamos visto, es bastante tiempo el que tenemos que tratar para poderlo entender adecuadamente. Entonces, habíamos finalizado la clase pasada hablando de este señor que ustedes están viendo acá en la imagen. ¿Recuerdan ustedes cuál era su nombre? De hecho, por acá está. Tenemos la imagen de Nerón. Como les había explicado antes, jóvenes y señoritas, este personaje es muy recordado en todo lo que tiene que ver con la parte de la historia romana, porque se cierne una serie de creencias y de mitos alrededor de este personaje, los cuales son bastante marcados. Uno de ellos, recuerden que habíamos hablado del tema del incendio de la ciudad de Roma. Acá estamos viendo una de las imágenes correspondientes a este incendio bastante grande. Recordemos que se quemó más de la mitad de la ciudad. Para muchos historiadores, tiempo después escribieron que mientras la ciudad se quemaba y donde la mayor parte de las edificaciones pues se consumían, este personaje que ustedes están viendo, Nerón, decidió tocar como tal su lira mientras veía ese gran incendio. Entonces, esa es una de las historias que tenemos respecto a este personaje, pero no es la única. Como les había relatado la clase pasada, también se cree que Nerón era tanta su maldad que mandó a asesinar a su propia madre. ¿Por qué? Porque él consideraba que su mamá lo estaba tratando de controlar y además que estaba influyendo en las decisiones que tomaba. Por otra parte, no fue la única persona que Nerón mandó a asesinar. También se tiene conocimiento, según alguna serie de escritos de la época, que Nerón estuvo casado 2 veces y a sus 2 esposas las mandó a asesinar. De hecho, su segunda esposa, él mismo, cuenta la historia, la asesinó mientras que ésta se encontraba embarazada. Entonces, como lo podemos ver, es un personaje que resalta por su maldad y que generalmente uno lo trata para ver los componentes que puede tener una persona hacia el nivel del mal. Entonces, decir, bueno, cuánta maldad puede existir en una persona, cómo se puede llenar de poder y tomar esta serie de decisiones, ¿cierto? Bueno, entonces habíamos hablado de Nerón la clase pasada, habíamos contado un poco de ese gran incendio donde la mayor parte de las edificaciones pues, fueron consumidas y lo que fue peor después, que también causó un inconformismo bastante grande dentro de la población romana, es que después de este gran incendio, cuando la ciudad estaba casi totalmente destruida, llega Nerón y coge los dineros de los impuestos y demás, y en vez de ayudar a construir esas viviendas que se habían consumido, decide es ampliar su palacio, decide es ampliar el lugar donde él vivía. Entonces, es conocido que adquirió gran cantidad de tierras y que allí empezó a generar una serie de jardines para poderlos disfrutar mientras que tocaba, como yo les mencionaba, su lira. Entonces acá con eso terminaríamos un poco de hablar de la vida de este personaje que es Nerón. Ahora, el día de hoy también, jóvenes y señoritas, nos vamos a centrar en una serie de características muy generales de los romanos. Recordemos que ya estamos hablando del periodo de tiempo que se le llama el Imperio Romano, la parte de los emperadores. Ya habíamos visto la parte de la monarquía, que era cuando estaba en el tema de los reyes. Recordemos que quién fue el primer rey de Roma cuando se fundó, fue Rómulo. También hay que destacar que Rómulo fue el que asesinó a su hermano Remo de una pedrada. Entonces Rómulo teníamos como el primer rey. Después vinieron otros monarcas, pero el primero fue Rómulo. En total fueron 7. Después de ese periodo que se le considera como la parte monárquica de Roma, pues la gente cansada y demás decidió sacar a ese último rey. Posteriormente llegó la época que se le conoce como la República, la cual estaba conformada por un senado, como lo habíamos visto. ¿Quiénes conformaban el senado? Los patricios. Recordemos que eran las personas adineradas del momento los que hacían parte de ese senado y tomaban gran parte de las decisiones que se tenían que aplicar no solamente en la ciudad de Roma, sino en los otros territorios que poco a poco iban incorporando. Durante este periodo de tiempo, cuando le denominamos la República, es cuando Roma crece, cuando más adquiere territorios.
Y ahí vemos cómo se empieza a extender por todo el continente europeo, pero también parte del norte de África y también parte de Asia, ¿listo? Entonces, por acá tenemos algunas características políticas en lo que tiene que ver ya con la parte o el periodo histórico que hace referencia al imperio, que como ustedes lo pueden referenciar fácilmente, cuando se habla de los emperadores, entonces ya ustedes pueden ubicarse que estamos en ese periodo de tiempo en el cual se le denomina el imperio, ¿listo? Entonces tenemos por acá la distribución política de la época y como ustedes lo pueden ver, quién está de primeras, quién es el que más poder tiene en ese momento, el emperador. Entonces vamos a leer qué nos dice acá. El emperador tenía el poder supremo, dirigía el ejército, dictaba las leyes y tomaba todas las decisiones. También era el sumo pontífice, pues administraba la religión y se consideraba sagrado. En pocas palabras, vean ustedes que el emperador no solamente era el encargado de tomar decisiones que como tal fueran involucradas con su ejército, sino que también tomaban decisiones en la parte legal y aparte de eso en la parte religiosa. Por eso es que acá nos manifiesta que muchas veces el emperador era visto como el sumo pontífice. Recordemos que en ese momento todavía estamos hablando de una sociedad romana que era politeísta, que creía en varios dioses. Ya más adelante vamos a ver una imagen en la cual vamos a ver sus principales deidades. ¿Por qué digo sus principales? De hecho, hubo un momento histórico donde los romanos llegaron a tener hasta 2000 dioses. Ustedes dirán, 2000 dioses es harto, sí, es bastante. ¿Pero por qué? Porque a cualquier elemento, a cualquier actividad cotidiana le tenían un dios. Entonces, como ustedes lo pueden ver, pues son muchas las actividades, los elementos que podemos tener en nuestro entorno y por eso es que le iban atribuyendo el nombre de dioses diferentes a cada uno de sus componentes. Entonces, acá vemos que como tal el emperador también tenía unas decisiones supremamente importantes en lo que era en la parte religiosa. Entonces, acá como lo manifiesta. Ahora, aparte del emperador, el emperador tenía una serie de personas que le daban unos consejos. Como ustedes lo han podido apreciar, es muy difícil conocer de todo, ¿cierto? Entonces, hay algunas personas que se destacan más en matemáticas, otros, bueno, no les va tan bien en matemáticas, pero son expertos de pronto hablando inglés, y otros puede que no sean ni expertos en inglés ni en matemáticas, pero le va mejor en otra asignatura, por ejemplo en sociales, es bueno para la historia, o es bueno en la escritura, entonces se podría guiar más hacia un tema de lengua castellana y demás. Entonces pasa lo mismo con un emperador. Un emperador tiene conocimientos, generalmente esos son de índole militar. ¿Por qué? Porque los emperadores tienen que estar muy relacionados con el ejército. No ven que ellos son los líderes del ejército. Entonces tienen que tener cierto conocimiento, cierta astucia en lo que tiene que ver con las funciones militares. Pero, pues como ustedes saben, es muy difícil conocer de todo. Entonces, puede que los emperadores sepan de la parte militar, pero de pronto no manejan muy bien el tema de la política o de la economía o de otros componentes importantes que hay dentro de una sociedad. Entonces, por eso el emperador tenía consejeros, aquellas personas que se especializaban en algún tema. Por ejemplo, habían personas que se especializaban en cómo servir adecuadamente elementos importantes para la sociedad. Otros se especializaban en la parte económica, otros en la parte política, otros en cómo se comportaba el pueblo dependiendo de las decisiones que tomara el emperador. Entonces, existían personas que eran expertas, ellas formaban como tal un grupo y se les denominaba los consejeros o el consejo, que era el lugar donde se reunían. Vamos a leer acá a ver qué otras propiedades podemos encontrar dentro del consejo o los consejeros. Asesoraban al emperador en lo económico, administrativo, jurídico y militar. Acá, ¿cuáles eran los más importantes? Generalmente lo económico y lo jurídico. ¿Por qué? Porque como yo les había comentado, los emperadores rara vez tenían o no tenían conocimientos, pero respecto a lo militar. Generalmente, como estaban tan involucrados con el ejército, eran ellos los que planeaban las ofensivas para apropiarse de nuevas tierras, o cuando llegaban enemigos a atacarlos, era generalmente el emperador el que tomaba las riendas del ejército para confrontar a los otros grupos. Ahora, por otro lado tenemos el Senado. ¿Se acuerdan que del Senado habíamos hablado durante la República? Lo que pasa es que el Senado no se desintegró. Durante la República, que es el periodo histórico antes del tema del imperio, habíamos visto que al final se estaba desintegrando. ¿Por qué? La guerra de intereses, la gente ya no los veía como una figura de autoridad y
pues consideraba que ellos solamente estaban legislando para su propio beneficio. Entonces, como tal, el Senado fue perdiendo como tal validez y es allí cuando se cambia de sistema político. Claro, eso muy influenciado por la fuerte presión que realizaban personas que se encontraban en la parte alta de las tropas del ejército. Ahora, no quiere decir eso que el Senado desapareció, no. De hecho, el Senado siguió funcionando durante el momento que se dio origen al tema del imperio, cuando existía un emperador a la cabeza. Claro, ya no tenía la misma importancia, ya no tenía la misma decisión que antes. De hecho, su poder también se había reducido, pero igual todavía seguía existiendo y era importante dentro del sistema político de los romanos. Entonces, le vamos a ver acá qué nos dice respecto al Senado. Asumía una parte del poder público. Sin embargo, durante el Alto Imperio perdió muchas de sus funciones, como le había manifestado anteriormente. Antes, el Senado elegía 2 cónsules y entre ellos tomaban todas las decisiones de lo que pasaba en Roma y también de sus territorios que ellos habían conquistado. Posteriormente, cuando llega el tema del emperador, como lo habíamos manifestado en la clase pasada, el Senado pierde como tal importancia, pierde poder y pierde funciones, pero no quiere decir que desapareció. Ese siguió funcionando y de hecho tuvieron implicación también a la hora de generar los sucesores adecuados para abarcar el poder del Imperio Romano. En este caso, pues para la persona que llegara a ser el emperador. Entonces, vamos a pasar por acá y dejamos estas características políticas de lado. Ahora, nos vamos a ver con las características económicas. Pero para esto voy a adelantarme y por acá les voy a abrir esta imagen para que más o menos nos vayamos haciendo una idea. ¿Listo? Entonces, por acá le ponemos ampliar esta imagen. Listo. Acá está perfecto. Entonces, como ustedes lo pueden ver, acá esto es como una escalera en el cual nos muestra como tal las posiciones dentro de la sociedad romana. Recordemos que en la parte más arriba, que no se encuentra acá, pero en la parte más arriba estaba era el emperador. Esta parte entonces nos muestra cómo se formaban las otras esferas que se encontraban en la sociedad. Vean ustedes, en la parte generalmente inferior estaban los esclavos, que si los romanos tenían esclavos, sí. Los romanos generalmente tenían una gran cantidad de personas esclavizadas. ¿Por qué? Como yo les había comentado, ellos generalmente se iban a otros territorios y es allí donde los invadían, y a las personas que ellos consideraban que podían abarcar o cumplir la función de esclavos, pues posteriormente eran llevadas a Roma u otros territorios del imperio para de esta manera ser esclavizadas. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de ver la película Gladiador, o si no la ha visto, les recomiendo mucho que la busque y la vea. De hecho, es una buena película, ha ganado varios premios, pero nos muestra muchas representaciones que generalmente se daban en ese momento en el Imperio Romano. Recuerden, Gladiador. Entonces, como ustedes lo van a poder apreciar en la película, hay una escena donde el personaje principal pues se encuentra como tal en una carreta, enjaulado. ¿Por qué? Porque es considerado un esclavo y lo van a vender. Entonces, ahí también dentro de ese proceso se muestran cómo se los lleva a plazas y es allí donde se expone al esclavo con sus características y demás, y la gente empieza a decir cuánto va a pagar por esa persona, como un estilo de subastas en donde se subastaban no a las cosas sino a las personas. Imagínense ustedes. Entonces, en este caso tenemos que dentro de la sociedad romana, y también hacían parte de un elemento económico importante, eran los esclavos, los cuales podían ser comprados, pero también podían ser vendidos. Entonces, si usted tenía una serie de esclavos y deseaba ya no contar con ellos, los podía posteriormente vender ya fuera a una persona que conociera o dirigiéndose a una de estas plazas para que esta persona fuera subastada. Elementos que siguieron presentando casi durante la totalidad del Imperio Romano. Cuando manejemos el tema de la Edad Media, vamos a ver que el concepto de esclavo va a ser muy similar. No es que desaparezca, sino que se le va a cambiar el nombre y también las generalidades y acciones que realiza un esclavo. Bueno, entonces me voy a volver por acá a la parte económica de la cual estamos hablando. Entonces tenemos el tema de que dentro de las características económicas tenemos a los esclavos y el trabajo que estos realizaban. Entonces, ¿dónde trabajaban los esclavos? Vamos a abrir por acá ahora esta imagen para que ustedes la puedan ver. Ahora, vean ustedes la imagen, como lo pueden apreciar, hay una serie de esclavos. Vamos a reducirlo un poco, eso ahí perfecto. Una serie de esclavos los cuales están realizando las funciones, pero ¿dónde se ubican? En la parte
rural, o sea, en el campo. Generalmente los esclavos eran comprados para posteriormente ponerlos a trabajar en la parte de las cosechas, de los campos, o sea, que se encontraban a las afueras de la ciudad de Roma. Vean ustedes, acá en el centro se pueden apreciar que vemos un ciudadano que parece ser, tiene como una posición social bastante amplia, a lo cual se le podría denominar como un patricio. Recordemos que patricio, persona de clase social alta dentro del Imperio Romano, y acabamos o vemos una serie de esclavos. Ahora, generalmente se ha tenido un mito en el cual se dice que los esclavos muchas veces eran llevados al Coliseo y que posteriormente allí se afrontaban contra leones y demás fieras. No necesariamente. Generalmente, pues comprar un esclavo representaba que usted tenía que invertir dinero, ¿cierto? Pues usted tenía que comprarlo. Y pues si usted invirtió algo, no va a ir y no lo va a llevar, por ejemplo, a esos lugares donde seguramente el esclavo terminaría falleciendo. ¿Por qué? Porque usted perdería su inversión, perdería su dinero en ese momento. Pues hablando en temas económicos, claro, bastante malo está el tema de la esclavitud, no se debería practicar. De hecho, desafortunadamente, hoy en día todavía vemos lugares donde se llega a esclavizar a la gente por motivos económicos. Bueno, entonces pasaba eso en ese momento. Y entonces esas historias que nos cuentan que todos los esclavos eran llevados como tal al Coliseo y que allí se enfrentaban contra leones, pues como les digo, no necesariamente son verdaderas. En este caso, ¿a qué personas sí se llevaban al Coliseo? Y muchas representaciones de la época nos dicen que eran a las personas cristianas. En ese momento el cristianismo no era una religión, digamos, establecida ni una religión que se respetara. De hecho, todavía no se le podría considerar en ese momento histórico como religión, sino que era un grupo de personas que creían en el tema de Jesús como el Hijo de Dios y por el simple hecho de pertenecer o de creer en esa serie de elementos eran perseguidos y muchas veces asesinados o posteriormente llevados a estos lugares. De hecho, recordemos que Nerón, cuando lo estamos hablando de él, dijo que el incendio de Roma había sido culpa de los cristianos, que habían sido los cristianos los que habían incendiado como tal la ciudad. Posteriormente Nerón persiguió a gran cantidad de cristianos y los terminaría asesinando. Pero no sería el único emperador que recurriría a esa práctica. Ya más adelante vamos a hablar de otro emperador que también buscó a los cristianos y posteriormente los asesinaba o los esclavizaba. Listo, entonces ahora vamos por acá y volvemos a esta imagen. Entonces volvemos por acá. Listo, ya hablamos de la parte de los esclavos, que generalmente se encontraban en la parte de la agricultura, pero el comercio también era bastante importante. ¿Cómo hacía el comercio? Generalmente se trataba de comercializar los productos que se desarrollaban en diferentes regiones para de esa manera incrementar pues, los niveles económicos y comerciales del momento. Vamos a ver otra imagen en la cual se está representando una escena donde podemos ver a unos patricios. ¿Y ustedes cómo pueden reconocer a los patricios? Por las vestimentas. Vean ustedes que generalmente usted aprecia que son personas bien vestidas, digamos, se encuentran con ciertos privilegios. Caso contrario, por ejemplo, a la vestimenta y pues lugares donde se podían encontrar a los esclavos en ese momento. Diferencia bastante fuerte entre patricios y esclavos. En medio de patricios y esclavos se encontraba el pueblo, las personas que no eran esclavas, pero que tampoco tenían el suficiente dinero para llegar a ser patricios, ni que tampoco pertenecían a una familia tradicional. Ellos se encontraban en la mitad de esas dos escalones. Vamos a ver si de pronto por acá en esta imagen lo tenemos. Bueno, ahora, este es el de la plebe, son el del pueblo que yo les vengo comentando, ¿listo? Pero vean ustedes acá que hay un escalón más arriba que el de los esclavos y dice libertos. ¿Qué se imaginan ustedes que pueden ser por el nombre los libertos? Bueno, los libertos, jóvenes y señoritas, eran esclavos, pero que de alguna manera habían podido comprar su libertad. ¿Qué quiere decir comprar su libertad? Generalmente un esclavo, en caso tal, aunque era sumamente difícil que consiguiera el dinero, podía pagarle a su amo lo que había pagado por él, y pues le pagaba un poco más, y este lo liberaba. Entonces a esa persona era considerado como un liberto. O sea, era inicialmente esclavo, pero por motivos, digamos, uno u otro, había podido comprar su libertad y de esta manera ahora se denominaban como libertos. Pero vean ustedes, igual siguen estando en la parte de abajo de esta escala social. Claro, tenían un poco, pero solamente un poco más de beneficios que los esclavos. Entre ellos, pues que no tenían que trabajar obligados hacia un amo. Era tal vez como el mayor beneficio que se podía encontrar.
pero en lo que tiene que ver con respeto, con lo que tiene que ver con el trato social, desafortunadamente esas personas generalmente eran rechazadas. Los libertos, esclavos que habían podido comprar su libertad. Aunque también hay escritos en el cual nos dicen que muchas personas que tenían esclavos en un momento determinado decían o decidían como tal darles su libertad, decirles, bueno, está bien, yo no los voy a utilizar más, desde ese momento ustedes ya no van a ser esclavos, sino que les voy a dar su libertad. Era muy rara vez, o sea, sucedía muy poco. De hecho, dentro de los libros de historia, encontrar como tal libertos es bastante difícil. Claro, existen casos, por ejemplo, una de las esposas de Nerón se dice que era una liberta. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente era una esclava de Nerón, pero que posteriormente él decidió como tal quitarle ese rango de esclava para poder contraer matrimonio con ella. Claro, no está comprobado, digamos, 100% en la parte histórica, porque los relatos que tenemos generalmente son de autores que escribieron mucho tiempo después de la muerte de Nerón, pero dentro de los escritos se puede apreciar esa historia. Listo, ahora volvamos por acá a ver qué otra característica encontramos. Y por último tenemos el tema del comercio, como ya lo habíamos manejado. Generalmente los productos se trataban de llevar a lo más lejano de las provincias. Recordemos que el Imperio Romano también se caracterizaba por sus caminos. De ahí el dicho que yo les había comentado, todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué quiere decir eso? Que como tal, el Imperio Romano tenía una amplia gama de caminos que iban hacia cada una de las provincias. Provincias, territorios que habían conquistado y se encontraban en las partes lejanas de Roma. Entonces, generalmente también comerciantes transcurrían o iban mucho por esos caminos para de esta manera poder comercializar sus productos. O sea, acá vemos otras imágenes y demás. Y por acá, que es la última imagen que nos hace falta por ver, vamos a ampliarla también. Veanlo ustedes, podemos ver ya cómo es como tal una casa de lo que parece ser o el emperador o uno de los patricios importantes de la época, porque se puede reconocer por la estructura de la vivienda. Vean ustedes la decoración bastante bonita y demás, y aparte de eso porque tiene esclavos trabajando dentro de ella. Eso era, digamos, un privilegio para la época que no se podían dar, por ejemplo, los plebeyos. Los plebeyos pues no tenían el dinero para poder acceder a eso. Generalmente, ¿quiénes podían? Los patricios más adinerados, aunque recordemos, no todos los patricios tenían la misma cantidad de dinero, solamente los más adinerados, o también podemos deducir que de pronto esta es una imagen que hace representación a donde vivía el emperador de la época. Veanla ustedes y demás. Ahora nos vamos a volver a esta imagen y como listo, ya vimos el tema de los esclavos, entonces vamos a ver por acá marcar el tema para que una vez ir teniendo claro ideas. Entonces, el tema de los esclavos ya los tratamos, que generalmente eran personas que se ubicaban lejos de la ciudad de Roma, vivían lejos de la ciudad de Roma. Cuando llegaban los legionarios, el ejército romano, conquistaba esos territorios, muchas de las personas posteriormente eran llevadas a la capital o lugares cercanos a la capital, que era Roma, para posteriormente ser vendidos. En este caso, los libertos, recordemos que eran las personas que de alguna manera podían o conseguir el dinero o de pronto la persona que era o tenía como tal la potestad sobre este, le brindaba la liberación. En este caso eran pocos los libertos, pero como yo les decía, de hecho hay hasta una historia con una de las esposas de Nerón. Ahora, tenemos la plebe, que son los mismos plebeyos, posteriormente se les nombraría así, y está la plebe, que son las personas del pueblo, o sea, son las personas que generalmente trabajaban dentro de la ciudad, eran artesanos. Dentro de esa también se pueden encontrar algunos comerciantes y otros elementos importantes que se pueden ver dentro de una sociedad. El herrero y demás, todo esto hacía parte de la plebe. Por otra parte tenemos acá estos dos rangos y tenemos los patricios. Los patricios, recordemos que eran aquellas personas que generalmente pertenecían a familias tradicionales y que eran las más adineradas de todo el Imperio Romano. Pero por acá nos dicen, vean, no solamente los nobilitas eran los patricios, sino que también eran los plebeyos enriquecidos. Aunque en este tema de los plebeyos enriquecidos hay que decir que no generalmente o no casi no se daba dentro del imperio. O sea, que una persona pudiera subir de escalón era bastante complejo, bastante difícil. Generalmente si usted nacía plebeyo, terminaba falleciendo siendo plebeyo. Lo mismo, si usted en algún momento dado era esclavizado, terminaría también sus últimos días siendo un esclavo. Era bastante difícil cambiar como tal de esfera social
cuando estamos hablando del Imperio Romano. Y por otra parte tenemos senadores, administradores del imperio, senadores. ¿Quiénes eran los senadores? Eran los mismos patricios, pero como no todos los patricios podían estar en el Senado, pues entre ellos se reunían y posteriormente pues elegían a las personas que iban a estar en el Senado. O sea, acá vemos que los senadores sí estaban un rango más arriba de los patricios, que generalmente no podían acceder al Senado, seguramente porque no tenían las suficientes riquezas. Ahora, quiero que ustedes vean acá una distinción y una división que es sumamente importante. Vamos a borrar por acá nuestro tablero y vean los que dice acá, no ciudadanos, y en esta parte dice ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del Imperio Romano se manejaba un término que era la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas tenían una serie de derechos tanto en las leyes como en el sistema social que se manejaba dentro del Imperio Romano. Entonces, vemos que desde los plebeyos, los patricios y, por supuesto, los senadores eran considerados ciudadanos romanos y que por lo general tenían una serie de derechos ante la ley y demás. Pero los no ciudadanos, en este caso los esclavos que eran traídos de otros lugares y los libertos que habían comprado su libertad, en pocas palabras, que también eran esclavos, eran considerados como personas no ciudadanas. ¿Qué quiere decir eso? No tenían ningún derecho. Por ejemplo, después de un tiempo se va a empezar a implementar en el Imperio Romano el tema del voto. Generalmente esto ya en Roma, para tomar alguna que otra decisión, no para cambiar de emperador o algo por el estilo, pero sí para poder tomar alguna decisión importante. Entonces, ¿quiénes podían votar? Los que se consideraban ciudadanos, que estaban esta rama. Generalmente los que no son o los que no eran considerados ciudadanos, pues no tenían ningún beneficio dentro de la sociedad. Entonces vean ustedes, es muy importante que esto lo identifiquen, que esclavos o libertos, persona que así era comprado su libertad, seguía siendo considerado como un no ciudadano. Solamente desde los plebeyos en adelante eran considerados ciudadanos, como ustedes lo están apreciando acá. Este dibujo es sumamente importante, ayuda a comprender mucho el tema de la distribución social dentro del Imperio Romano. Si ustedes desean copiarle un pantallazo, dibujarlo en el cuaderno, sería estupendo para que de esta manera lo tengan referenciado. Entonces, cualquier cosa, le ponen un momentico pausa al video, realizan su dibujo y posteriormente pues siguen viendo el video o terminan de ver el video y luego lo realizan. Es bastante importante para que lo tengan ahí presente. Ahora nos vamos con las características en lo que tiene que ver con las ciudades. Vean ustedes estas imágenes tan bonitas. Vamos a ver si por acá ampliamos las imágenes. Bueno, este lo vamos a dejar abierto por si lo necesitamos ahorita más tarde. Este sí se va. Este también lo vamos a cerrar, y este también lo vamos a abrir. Listo. Entonces por acá. Y vamos a mirar a ver si por acá encontramos otra de las imágenes de las ciudades. Sí, por acá sí encontramos otras imágenes. Entonces primero las vamos a abrir todas para de esta manera ir hablando un poco de las ciudades y que ustedes puedan apreciar la hermosura de las construcciones que en ese momento. De hecho, estoy viendo algo que va a ser sumamente importante en el desarrollo de lo que es la ciudad de Roma. Entonces, voy a empezar por esta imagen. Vean ustedes que se encuentra acá al fondo. Entonces, vamos a seleccionarlo para que lo puedan apreciar. Entonces, el lápiz y bueno. ¿Qué creen ustedes que es este elemento que estoy seleccionando, el que estoy encerrando? A ver, este que parece más como si fuera un puente bastante elevado. Generalmente algunas personas dirán, profe, pues es que parece y es un puente, pero no, no es un puente. Esto, jóvenes y señoritas, era lo que se conoce como el acueducto romano. ¿Qué es eso del acueducto romano? Los romanos eran muy inteligentes, eran no solamente grandes estrategas militares, sino que también en la parte de la construcción eran bastante pilos. En este caso, ellos vieron la necesidad de que, oigan, necesitamos agua potable en la ciudad, necesitamos agua limpia. Y generalmente no hay un afluente de agua que pueda cumplir esa función, que esté cerca de la ciudad y que generalmente abarque cada uno de los lugares de la ciudad. Entonces, en este caso, construyeron este tipo de elementos, se le conoce como el tema del acueducto romano, y este generalmente no estaba a nivel. ¿Qué quiere decir que no está a nivel? Estaba como en forma de diagonal, siempre un poco hacia arriba. ¿Para qué? Para que el agua fluya y llegue a la ciudad. Entonces, estos son los primeros despojos, los primeros elementos que se pueden establecer también en cuestión de la estructura y el acueducto. Vean ustedes acá, esto que también ayudó mucho al desarrollo de la ciudad de Roma. De hecho, vamos a buscarlo por acá. ¿Por qué? Porque todavía
existe, claro, ya no a través de estas fotografías como la que vimos, en el cual pues se ve que era bastante esplendoroso. Hoy en día se encuentran las ruinas. Entonces, si usted tiene algún día la posibilidad de ir a Europa, pues péguese la pesadita de una vez por Roma y por las ciudades que quedan cerca a Roma. Por ejemplo, la aconsejo Nápoles, puede ir a Florencia o lugares que quedan generalmente en esa zona, porque usted va a poder encontrar muchos elementos que generalmente se construyeron durante esta época del Imperio Romano y que todavía hoy en día podemos encontrar. Claro, ya no es tan magnífico, sino que encontramos las ruinas. Por ejemplo, vean ustedes esta serie de fotografías en el cual usted dice, oiga, a pesar de todo ese tiempo que ha pasado, prácticamente más de 1500 años, 2000 años, por dar una cifra así rápidamente, podemos apreciar que todavía se mantienen. Vean ustedes algunos despojos de los primeros acueductos que se dieron en el Imperio Romano. Vean ustedes, bastante, digamos, impactante esas construcciones que todavía se mantienen en pie. ¿Listo? Entonces, eso era el tema de los acueductos. Ahora vamos a seguir con las imágenes. Acá, como ustedes lo pueden ver, y les voy a resaltar algo que también es importante dentro de la arquitectura romana, vean ustedes, el tema de los arcos. Los arcos van a ser sumamente utilizados, digamos, la figura del arco, que va a dar como ese contexto a cada una de las construcciones romanas, en el cual también se van a apreciar algunas características que generalmente ellos lo traen ya por parte de tradición. Entonces vean ustedes que generalmente vemos el arco y por otra zona también vemos el tema de las columnas. Entonces vean ustedes acá esta edificación y donde voy a hacer la línea, estos son columnas. Eso también son muy representativas de todo lo que tiene que ver con la arquitectura romana, el arco y las columnas. Vamos a cambiar de imagen y vean ustedes, acá tenemos uno de los templos que generalmente se desarrollaron en la ciudad romana. Para la elaboración de estas edificaciones generalmente se iba tiempo, pero tiempo es bastante tiempo. Se cree que por lo general una edificación como esta podía tardar su construcción alrededor de 5 o 6 años, que generalmente cuando uno se pone a analizar, bueno, no es mucho tiempo y uno lo compara con las obras que hoy en día nosotros realizamos o con las que se realizan en nuestro territorio, que también demoran bastante tiempo. ¿Por qué demoraban este periodo de tiempo? Porque generalmente se utilizaban una gran cantidad de mano de obra de esclavos. Entonces, generalmente aquí habían una gran cantidad de esclavos trabajando en la construcción y elaboración de esas edificaciones. De nuevo vean ustedes el tema de las columnas, columnas por todas partes, como se lo pueden apreciar, y también el tema de los arcos, aunque acá no se puede apreciar tanto, sí manejaban el tema de los arcos. Por acá, por ejemplo, si viéramos una puerta, o si la pudiéramos apreciar, seguramente esta sería en forma de arco. Acá tenemos otras imágenes, esto es más como un esbozo de una maqueta, sumamente interesante, y por acá encontramos tal vez lo que generalmente cuando uno dice Roma, lo primero que se le viene a la cabeza, que es el Coliseo romano. Veanlo ustedes como en ese momento era el Coliseo romano. Claro, hoy en día no es, digamos, así porque pues ha pasado el tiempo, gran parte de este coliseo desafortunadamente se ha derrumbado y otra parte ha sido saqueado. Entonces les voy a mostrar por acá una foto. Entonces es el tema del coliseo romano. Vamos a ver por acá en Maps y de esta manera lo podemos ubicar mejor. Tenemos que cargue un poco el Maps y acá lo tenemos. Entonces vamos a ver las fotografías. ¿Y qué es importante destacar de esa construcción? Vean ustedes que pues a pesar del tiempo todavía se encuentra gran parte en pie, pero vean ustedes, acá es donde se encontraba la parte de la arena. Pocas palabras, donde se realizaban las confrontaciones, los juegos y demás para que la gente se divirtiera. Entonces vamos a ver si de pronto podemos encontrar una imagen del interior. Veamos por acá. Pero creo que nos va a quedar mejor escribir acá mejor interior. Entonces, vamos a ver si no lo muestra. Listo. Estas imágenes sí están perfectas. Entonces vean ustedes. Este es el Coliseo romano. Generalmente en estas gradas era donde se ubicaban las personas. En esta parte superior, digamos, porque eso tiene como un estilo de piso. O sea, son como varios pisos. Y dependiendo de la posición social, la gente se podía ubicar en determinado piso. En este caso, generalmente en el centro, en la parte superior, era donde se ubicaba la máxima autoridad. ¿Que quién sería?
el emperador. Y generalmente los senadores también tenían como una serie de palcos en esta zona, donde generalmente mantenían solos viendo los eventos y demás para no ser molestados por el resto de la población. En este caso tenemos que acá en el centro es donde se encuentra la arena, la plaza, pero ¿qué es lo que pasa? Como ustedes lo pueden ver acá, la arena solamente está una parte. Vamos a ver si en esta imagen sí. Vean ustedes, la arena solamente está como prácticamente casi hasta la mitad de la parte central del Coliseo. ¿Por qué? Porque es que en la parte de abajo, y se deja destapado para que la gente pueda apreciar, se encuentran una serie de caminos, de laberintos, de jaulas y demás, donde esperaban, digamos, las personas que iban a ser enviadas, por ejemplo, a combatir, donde también guardaban a los animales. De hecho, en el Coliseo es común encontrar serie de jaulas, digamos, lugares que actúan como una cárcel, como una jaula, para que de esta manera es allí donde guardaban a los animales que posteriormente serían utilizados para confrontar a las personas. Digamos, las historias que ustedes ven de tigres, leones y demás animales en contra de las personas son verídicas, son verdaderas. En ese momento los romanos, como ya tenían poder y dominio sobre gran parte del norte de África, llevaban estos animales hasta la capital, hasta Roma, para posteriormente que la gente los viera y se divirtiera mientras que estos animales combatían contra personas. Muchas veces pues las personas allí fallecían y por eso es que tiempo después se pondría una cruz en representación de todos esos cristianos que terminarían falleciendo en el Coliseo romano. De hecho, por acá vemos y vamos a buscar la cruz, que la había visto hace poco, pero esa fue puesta mucho tiempo después. Digamos, en ese momento histórico del cual estamos hablando, esta cruz todavía no estaba, sino fue colocada mucho tiempo después, cuando los católicos ya no eran perseguidos dentro del Imperio Romano. Pero más adelante ya llegaremos a ese momento histórico. Entonces volvamos acá al tema de la presentación y de esta manera terminamos la parte de la arquitectura. Ahora nos vamos con un elemento del cual ustedes también realizaron un punto de la actividad pasada. Entonces, pero antes de eso, permítanme, voy a cerrar por acá para no confundirnos y de esta manera seguir adecuadamente con la explicación. Entonces, ustedes la clase pasada, dentro de la actividad, habían encontrado un punto el cual estaba muy relacionado con el tema del ejército romano, ¿cierto? Entonces vean ustedes el dibujito que tuvieron que haber hecho, que muchos de ustedes realizaron para desarrollar adecuadamente el punto de esa actividad. Entonces veanlo, volvamos a acercar. Un personaje con un uniforme o armadura, como usted quiera decir, en el cual vemos pues, las representaciones y los elementos que en ese momento tenía una persona que pertenecía al ejército romano. Entonces, como ustedes lo pueden ver, no solamente era el tema de la armadura, sino que también tenían otra serie de elementos representativos, como es el caso del escudo, aparte de eso de la túnica, sandalias. Vean ustedes, en ese momento todavía no estamos hablando de zapatos como nosotros generalmente los utilizaríamos, sino que en ese momento los elementos para poderse colocar en los pies, los más cómodos y con los que mejor podían estar, se les denominaba sandalias, que de hecho son muy similares a algunas que todavía se pueden encontrar en el mercado, pero como ustedes lo pueden ver, ahí todavía no estamos hablando del tema de unos zapatos, de unos tenis, sino que las personas generalmente utilizaban sandalias. De hecho, es conocido que los esclavos de la época generalmente ni sandalias podían utilizar, sino que caminaban, digamos, sin ningún tipo de elemento que les protegiera sus pies de, por ejemplo, una piedra o demás. Entonces acá vemos la vestimenta de un personaje que pertenece al ejército del Imperio Romano, ejército que fue sumamente importante. ¿Por qué? Recordemos que, como lo habíamos visto en las características de esa primera clase, si no hubiera sido por el ejército romano, seguramente ellos no se hubieran podido expandir tan rápidamente por todo ese territorio y aparte de eso conquistar cada uno de esos lugares. Vean ustedes acá que generalmente, dependiendo de la dependencia o del lugar del ejército al cual usted perteneciera, pues tenía como tal un nombre. En este caso, la imagen que nosotros acabamos de ver se le denomina como un legionario. De hecho, si ustedes, y de nuevo me remito a la película Gladiador, tienen la oportunidad de verlo, vean muy bien las palabras que utiliza. De hecho, allí encontramos también muy incluido, cuando se encuentra nuestro personaje principal en el ejército, utilizar la palabra legionario. Se me refiere a las personas del ejército como legionarios. ¿Por qué? Porque así se denominaba a esa dependencia, a esa rama del ejército. Como yo les decía, dependiendo de la habilidad de la persona, pues era enviada
a diferentes, digamos, sectores del ejército. Entre esos tenemos al legionario, otro muy importante era el arquero y por supuesto el tema de la caballería, que eran las personas que iban en un caballo, como ustedes lo pueden apreciar acá. Las personas importantes eran los centuriones, pero principalmente, digamos, en la conformación de los ejércitos tenemos el legionario, caballería y también el tema del arquero. Ahora, que si cualquier persona podía pertenecer al ejército romano, la respuesta es no. No todo el mundo podía como tal pertenecer al ejército. Inicialmente, solo las personas que eran originarias de ese territorio, o sea, eran originarias de los inicios de Roma y los lugares cercanos a esta, podían ser partícipes del ejército. Y otra cosa, solamente podían ingresar al ejército los que eran ciudadanos. En pocas palabras, un esclavo y un liberto no podía ingresar al ejército romano. ¿Por qué? Porque ese derecho solamente lo tenían las personas que eran consideradas ciudadanos, como se lo pueden apreciar acá. Generalmente los máximos líderes y exponentes del ejército romano eran personas que generalmente venían de parte de los patricios. En pocas palabras, que pertenecían a ese núcleo social. Ahora por acá ustedes están viendo imágenes de representaciones de batallas en el cual se vieron involucrados los ejércitos romanos. Vean ustedes, acá tenemos algunas representaciones gráficas de cómo eran las confrontaciones cuerpo a cuerpo. En ese momento, digamos, las personas generalmente pues utilizaban ya sean hachas, espadas o lanzas para poder de esta manera afrontar esos combates y poder salir victoriosos. Entonces acá vemos un poco más de estas imágenes. Ahora, después de haber tratado estas generalidades del ejército, nos vamos a ir con otros elementos sumamente importantes. Entre ellos vean ustedes acá, y es algo que yo les quería mostrar. Entonces, vamos a ver y ampliar acá la imagen. Generalmente la moneda ya se utilizaba en ese momento histórico. Todos los intercambios venían a través de la moneda. El billete no. Una cosa es la moneda y otra cosa es el billete, ¿cierto? En ese momento histórico estamos hablando de la utilización de la moneda como elemento económico de intercambio. Todavía no hacía su aparición el tema del billete, aunque según rastros históricos se conoce que ya por ejemplo el billete sí se utilizaba en lugares tan lejanos como en China. Pero bueno, sigamos acá en el contexto europeo, en lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Vean ustedes esta moneda, que pueden apreciar el rostro de una persona, ¿cierto? Generalmente las monedas llevaban el rostro del emperador del momento. Cada vez que había un cambio de emperador, este exigía que como tal también se cambiaran las monedas para que estas monedas llevaran su rostro. De hecho, voy a buscar por acá monedas Imperio Romano. Entonces, acá es muy importante que ustedes vean que no siempre eran las mismas monedas, sino que estas iban variando dependiendo de qué, dependiendo de quién era en ese momento el emperador. Vamos a ver por acá esta moneda. Liémosla por acá, la acercamos y como usted lo puede apreciar, bastante diferente a esta moneda inicial que estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que este era un personaje, un emperador, y ese era otro totalmente diferente. Ahora, generalmente cuando uno busca o le está leyendo un libro de historia, va a encontrar que los nombres de los emperadores son bastante similares, son bastante parecidos. De hecho, se conoce que muchos emperadores generalmente lo que terminaban haciendo era adoptando el nombre de uno de sus sucesores. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a buscar por acá una imagen que va a decir emperadores romanos. Si nos sale la imagen que deseamos tener. Bueno, acá tenemos una serie de imágenes, vamos a irnos con esta. Vamos a darle copiar dirección de la imagen y la vamos a pegar por acá. Vean ustedes, acá tenemos algunos de los emperadores romanos que pasaron por ese sillón, por ese puesto tan importante. Generalmente, como ustedes lo pueden apreciar, pues son bastantes. En los libros de historia usted puede encontrar que encuentra varios, por ejemplo, con el nombre de Constantino. Constantino I, Constantino II, Constantino III, por mencionar solamente uno. Y ustedes dirían, oiga, los nombres se repetían mucho en ese momento en Roma. Y no, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando una persona subía al poder, ya fuera porque su padre fue el emperador o porque hacía parte del ejército y posteriormente era liderado por el ejército y podía como tal sacar del poder a ese emperador y quedarse él en el trono,
generalmente lo que hacía era cambiar su nombre por un emperador anterior. Entonces es muy general encontrar a varios con el nombre de Augusto, a varios con el nombre de César, a varios con el nombre de Constantino, porque de esa manera trataban de adoptar lo que había realizado un emperador que ellos consideraban que había sido importante. Entonces trataban también de apropiarse de su nombre, también como en forma simbólica de generar una serie de simbolismos hacia el emperador y la población. Acá vemos una imagen de lo que nos hace referencia de los emperadores romanos, que como ustedes lo pueden apreciar, vamos a ver, esta imagen también es bastante buena. Vamos a ver si la pegamos por acá. Eran o fueron, en ese caso, pues bastante los emperadores que pasaron por Roma. De hecho, vamos a leer aquí algunos nombres y tenemos a Nerón, del cual habíamos hablado, ¿cierto? Si nos vamos un poco más atrás, tenemos a Augusto, a Calígula, que también es bastante recordado, tenemos a Marco Aurelius, tenemos también a Cómodo, que es este personaje de acá. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad, y de nuevo me vuelvo a remitir a la película de Gladiador, van a encontrar que uno de los personajes manifiesta o tiene ese nombre de Cómodo, o le dicen Cómodo. No es que ese sea su nombre como tal, sino que generalmente se referían a ellos con nombres que ya anteriormente habían sido utilizados por otros emperadores. Acá vemos otros y demás. De hecho, voy a buscarles por acá, donde vemos a Constantino I, pero posteriormente vamos a ver a otra serie de emperadores que van a denominarse, van a llamarse Constantino. Vean ustedes, Constantino II, Constantino III, Constantín, Julián y demás. Claro, trataban de adoptar esos nombres. De hecho, varios de ellos que no tenemos la representación, por ejemplo, a través de una estatua, un arbusto, una escultura, podemos ver que se ve reflejada acá la moneda. Porque recordemos, cada emperador, cada vez que subía, deseaba que su rostro saliera en las monedas. Entonces, por eso las mandaban a cambiar cada vez que había un nuevo emperador. Entonces, vamos a ver por acá. Y ya finalizando la clase, jóvenes y señoritas, acá les tengo la imagen respecto a los dioses en ese momento. ¿Por qué digo en ese momento? Porque es que el Imperio Romano no todo este tiempo va a mantener sus costumbres de la religión politeísta. O sea, no durante todo el tiempo el Imperio Romano van a creer en varios dioses. Sí, la gran mayoría, pero después del año 300, Constantino, que era el emperador, va a decir que ya no se va a perseguir a los cristianos, sino que ahora se va a aceptar cualquier libertad de culto. En pocas palabras, que si usted no quiere ser politeísta, puede pertenecer o tener otras creencias religiosas. Pero ojo acá, muchas veces se tiene la creencia popular de que fue Constantino el que oficializó la religión cristiana dentro de todo el Imperio Romano. ¿Qué quiere decir eso? Que Constantino como tal dio la orden de que fuera la religión oficial del imperio, y no fue así. Constantino lo que hizo fue que dejó de perseguir como tal a los cristianos, y en ese momento dijo, cualquier persona en Roma puede profesar una libertad de creencia. ¿Qué quiere decir eso? Puede creer en lo que él desee. Pero en este caso, el emperador que como tal convertiría al cristianismo en la religión oficial sería el señor Teodosio. Pero igual de él hablaremos en la siguiente clase. Ahora ya para finalizar, pues me voy a remitir a la imagen que les estaba mostrando de los dioses cuando todavía se tenía una convicción politeísta, y en el cual vemos que su máximo representante, ¿quién era? Júpiter. Pero acá, como les había manifestado ya en clases anteriores, recordemos que las características de estos dioses generalmente están muy ligadas a las características que vemos en los dioses griegos. Hubo un acercamiento bastante fuerte entre los romanos y los griegos, como lo habíamos visto en la clase pasada, por el tema de la cultura. De hecho, muchos patricios enviaron a sus hijos a estudiar a la misma Grecia. En este caso, estos personajes adoptaron elementos de la cultura helenística, que es la misma griega, y en el cual los empezaron a aplicar en la cultura romana. En este caso vemos como máximo representante de los dioses a Júpiter, que si lo llevamos a comparación sería Zeus en el caso griego, ¿cierto? Pero junto a Júpiter también tenemos otra serie de dioses como Juno, Marte, Minerva, entre otros, los cuales entre ellos muchas veces eran hermanos y tenían como tal relaciones y posteriormente descendientes entre los mismos hermanos. Era muy común encontrar historias de esas, tanto en la mitología romana como también en la mitología griega. Bueno, ya con esto, jóvenes y señoritas, terminaríamos la clase del día de hoy, que estaba dirigida principalmente a reconocer
a esas características generales del Imperio Romano, de esa época que conocemos como la parte del imperio, la parte donde existía un emperador. Ya hemos dejado atrás la parte de la monarquía, la parte de la república, y estamos en la última etapa del Imperio Romano. Entonces, ya conociendo esas generalidades, la próxima clase vamos a empezar a manejar cómo todo fue cayendo de un momento a otro. Entonces vamos a hablar de Diocleciano, que persiguió fuertemente a los cristianos, de Constantino y de esa visión que tuvo, en el cual dijo, bueno, toca dejar de perseguir como tal a los cristianos porque he tenido una visión donde el Dios de ellos me está haciendo un llamado. Igual eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y también vamos a hablar de esta ciudad, que para muchos historiadores ha sido la ciudad más hermosa en lo que va de la existencia de la humanidad. Y es Constantinopla, lo que hoy en día sería Estambul, Turquía. ¿Por qué? Constantinopla sería fundada por Constantino. Allí trasladaría la ciudad del imperio, la capital del imperio romano, aunque no por mucho tiempo, después volvería a Roma. Pero esta ciudad sería sumamente importante porque es allí donde va a nacer el Imperio Romano de Oriente. Posteriormente nosotros también lo conoceremos con el nombre de Imperio Bizantino. Pero ya de eso hablaremos la siguiente clase, ¿listo? Entonces, jóvenes y señoritas, les deseo un buen resto de día, que estén muy bien, ojalá la hayan pasado, les haya agradado la clase y ya nos veremos en la siguiente sesión. Que tengan un buen fin de semana, que la disfruten y ya nos estaremos hablando, ¿listo? Chao, que estén muy bien.